Cuando los delincuentes prueban ser inteligentes, la policía. Larry Baldwin Jr., un hombre de 27 años, surgió como un protagonista inesperado en una serie de eventos que desafiaron las normas convencionales de la ley y el orden. Con una determinación audaz y un ingenio astuto, desafió las probabilidades de evadir a la policía no una, sino 3 veces en el transcurso de una sola semana, dejando perplejos a los agentes encargados de mantener el orden público. Su habilidad para burlar a las autoridades era igualada por su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un mundo que parecía estar en su contra. Independientemente de cómo se le percibía, su historia dejó una huella en el siguiente caso. Anteriormente, Larry se había enfrentado a problemas legales, incluyendo una licencia suspendida y una orden de no ingresar a bares o tabernas. El 15 de octubre del 2022, cuando los agentes de la policía de Wisconsin lo avistaron conduciendo cerca de un bar, Larry inmediatamente emprendió la fuga. La saga de Larry Baldwin Jr. continuaba en un ciclo interminable de evasiones y encuentros con la ley, donde cada capítulo estaba marcado por la misma determinación feroz y la misma tenacidad implacable que lo caracterizaba. A pesar de los esfuerzos de un valiente oficial por detenerlo, Larry demostró una vez más su destreza al escapar rápidamente, dejando a la policía sin más opción que cesar la persecución por razones de seguridad. 4 días más tarde, la policía lo localizó nuevamente y una vez más Larry mostró poca cooperación, como en la ocasión anterior. Parece que a Larry no le importaba la gravedad de los delitos que estaba cometiendo, ya que 4 días después, los oficiales lo encontraron otra vez mientras respondía a un disturbio en un bar. En esta ocasión, Larry intentó conseguir un pastel, pero fue interceptado por la policía. La persecución alcanzó un punto crítico cuando Larry, en medio del caos y la confusión, se vio sometido a descargas eléctricas que enviaron sacudidas de dolor a través de su cuerpo, pero a pesar de todo, logró superar a los oficiales y alcanzar su automóvil. Larry pudo haber escapado, pero su intento fue frustrado cuando su automóvil no logró alejarse demasiado. Algunos testigos que presenciaron la escena de Larry afirman haber visto que chocó el vehículo, por lo que tuvo que darse a la fuga a pie. Los oficiales no lograron capturar a Larry ese día ni durante el resto del mes. De hecho, logró escapar completamente. Sin embargo, casi un mes después, fue detenido por la patrulla estatal de Wisconsin en otro condado y trasladado de regreso a la cárcel del condado de La Crosse. Larry Baldwin Jr. fue acusado de 3 cargos de huir y evadir un vehículo, 2 cargos de poner en peligro la seguridad de segundo grado, resistencia, obstrucción a un oficial y 3 cargos de violar la fianza. Se enfrenta hasta 30 años de prisión y $445,000 en multas si es encontrado culpable. Nuestro próximo caso nos lleva a Park City, Utah, donde una breve conversación con la policía se convirtió en un arresto violento. El 29 de septiembre de 2019, 2 oficiales llegaron a la casa de Michael Frank en Park Meadows en respuesta a una llamada sobre una disputa verbal entre vecinos. Sin embargo, las cosas escalaron. En ese momento, el hijo de Frank, de 15 años, bajó las escaleras y comenzó a grabar el arresto de su padre, y este es el metraje que tomó y que se volvió viral en las redes sociales. Después de asegurar a Frank en la parte trasera de su patrulla, los oficiales, con gestos tensos y voces autoritarias, intentaron penetrar en la casa. El hijo de Frank, con valentía y determinación, se interpuso en su camino, desafiando las intimidaciones de los agentes con una determinación que superaba con creces su corta edad. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando los oficiales, frustrados por la resistencia del chico, lanzaron amenazas en un intento de doblar su voluntad. Con Frank bajo custodia, la discusión finalmente se centró en el motivo subyacente de la presencia de los oficiales, una disputa vecinal relacionada con la bicicleta a gasolina del joven de 15 años. Los oficiales, en un intento por justificar su entrada forzada a la casa de Frank y el subsiguiente arresto, citaron al testimonio de un testigo que alegaba haber visto a Frank portando un arma oculta en la cintura. Esta acusación fue el catalizador que desencadenó la operación policial, llevando a una incursión tumultuosa en la casa y el arresto del hombre. Sin embargo, una vez adentro, la búsqueda meticulosa realizada a cabo por los agentes no produjo ningún resultado tangible. No se encontró ningún arma, ni siquiera una sombra de la misma. A pesar de la falta de evidencia incriminatoria, los oficiales optaron por cerrar filas en torno a sus acciones, negándose a proporcionar más información al hijo de Frank. Esta falta de transparencia solo sirvió para eliminar la indignación y la confusión, dejando al joven sintiéndose desamparado y lleno de preguntas sin respuesta. La sensación de injusticia se aferró como una sombra persistente, oscureciendo aún más el ya tenso ambiente entre los vecinos y las autoridades. Frank enfrentó las duras consecuencias de su encuentro con las autoridades, siendo llevado a la cárcel del condado de Summit y confrontando una serie de cargos que oscurecieron su horizonte con sombras de incertidumbre. Desde desacatar una orden de un oficial de la ley hasta comportamiento desordenado, resistencia a la autoridad y negativa a revelar su identidad, las acusaciones se acumulaban, pesando sobre sus hombros como una piedra de cemento. Pero Frank no se resignó en silencio a su destino tras las rejas. Desde lo más profundo de su espíritu se alzó una voz de protesta, una demanda de justicia que resonó en cada palabra de su queja presentada. Alegó que tanto él como su hijo habían sido sometidos a amenazas
amenazas, agresiones y privaciones de sus derechos constitucionales, pintando un retrato desgarrador de una experiencia marcada por la injusticia y el abuso de poder. Mientras tanto, en otro rincón del país, Jason Swaggerty Owens, de 31 años, se encontraba solo en un banco en Long Island, Texas, el 19 de septiembre de 2022, inmerso en una vigilia por su amigo recientemente fallecido, pero la tranquilidad de la noche se vio interrumpida cuando el oficial David Mora se acercó, desatando una serie de preguntas que perforaron el silencio de la noche como dagas afiladas. Las 4 velas que encendía Swaggerty no representaban ninguna amenaza para la propiedad ni para las personas, ni siquiera insinuaban tal posibilidad. Sin embargo, el oficial Mora persistió, como un cazador acechando a su presa con determinación implacable. La noche estaba impregnada de luto en Longview, Texas, cuando Swaggerty se reunió con aproximadamente otras 20 personas para rendir homenaje a Celeste Williams, una amiga de la infancia cuya vida fue truncada en un trágico accidente automovilístico. Las velas ardían en la oscuridad como estrellas fugaces, cada una pequeña llama de esperanza en medio del abismo del color. Sin embargo, incluso en el medio de la solemnidad de la vigilia, la sombra de las autoridades se cernía sobre ellos en forma del oficial Mora, quien persistía en su interrogatorio a pesar del evidente propósito pacífico del encuentro. Aunque Swaggerty Owens no fue arrestado ni acusado, la sombra del incidente no desapareció fácilmente. Se dice que el oficial Mora enfrentó consecuencias disciplinarias por su conducta excesivamente intrusiva, una medida que parecía insuficiente para algunas dadas las circunstancias. A pesar de ello, el hecho de que Mora aún permaneciera en su puesto dejó un sabor amargo de impunidad en los labios de aquellos que presenciaron su conducta inapropiada esa noche. Cambiando de escenario, nos dirigimos ahora a Southfield, Michigan. En una noche cargada de suspenso el 19 de febrero de 2022, un oficial persiguió un Chrysler 300 reportado como robado, con 2 sospechosos desconocidos al volante, hasta llegar a un complejo de apartamentos en Unidad del Río Franklin. La tensión se palpaba en el aire cuando los sospechosos, conscientes de ser descubiertos, optaron por la huida en un acto desesperado por eludir la justicia. En medio del caos de la persecución, la situación dio un giro aún más dramático cuando uno de los sospechosos, en un acto audaz de desesperación, logró liberarse del vehículo robado y se apoderó del automóvil policial del oficial. El sonido ensordecedor de las sirenas y el crucifijo de metal retumbaban en el aire mientras la escena se desplegaba en una espiral de caos y peligro. Los agentes, enfrentándose a una situación cada vez más volátil, no vacilaron en responder con fuerza. Sacaron al sospechoso del vehículo policial, enfrentándose a una resistencia feroz y desafiante. Múltiples descargas eléctricas cortaron el aire, destellando como relámpagos en la oscuridad de la noche, en su intento de someter al sospechoso que se aferraba obstinadamente a su libertad. Finalmente, con una determinación implacable, los agentes lograron asegurarlo, esposándolo y llevándolo bajo custodia. El recuento de los eventos pintaba un cuadro sombrío de las acciones del sospechoso: posesión de un vehículo de motor robado, colisión contra vehículos policiales, evasión y elusión de la policía, agresión a un oficial de policía, robo de un vehículo policial, daño a la propiedad policial, resistencia y obstrucción a la policía en múltiples ocasiones y posesión ilegal de un arma de fuego. Además, se descubrió que estaba conduciendo con una licencia suspendida, añadiendo otra capa de gravedad a su lista de transgresiones. Ambos hombres, en el epicentro de esta tormenta de crimen y caos, ahora enfrentaban cargos graves que reflejaban la seriedad de sus acciones y las consecuencias devastadoras de sus decisiones.